Alfredo Calcaño Hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Estuvimos hablando en las últimas columnas del tema de la deuda, de cómo en determinadas circunstancias esta se vuelve una carga para una economía, un factor disolvente para la sociedad, y la razón por la cual muchas personas pierden sus bienes, su familia y hasta su libertad. En la Argentina, la deuda externa ha sido un condicionante permanente de nuestras políticas, una limitación para nuestra soberanía desde hace 2 siglos, desde que en 1824 Bernardino Rivadavia nos endeudó por 1 millón de libras esterlinas con el grupo Baring. La deuda externa tuvo sus avatares, fue reducida de manera notable durante las administraciones de los Kirchner, que la reestructuraron con quitas significativas, de modo que a fines de 2015 la deuda externa era de alrededor de 100.000 millones de dólares y representaba 16% del Producto Interior Bruto, un nivel comparativamente bajo. Entonces llegó Macri y su mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años, y en 4 años duplicó la deuda externa, la pasó de 100.000 millones a 200.000 millones de dólares, y la triplicó como porcentaje del producto, porque pasó de 16 a 46% del Producto Interior Bruto. Alberto Fernández y Martín Guzmán administraron como pudieron esa deuda impagable y lograron una reestructuración muy meritoria, que no alcanzó, sin embargo, para ordenar la economía y controlar la inflación, y el resultado fue Javier Milei. Y con Milei tenemos el regreso de las grandes figuras del gobierno de Macri, Caputo, Sturzenegger, Bausili, que ahora constituyeron el mejor equipo económico de la historia, porque Milei no se anda con chiquitas. Solo que tienen un problema, que tienen que enfrentar las consecuencias de las propias políticas aplicadas 8 años antes. O sea, van a tener que pagar las deudas que contrajeron. No es la masa inmanejable que Macri le había dejado a Fernández, porque Guzmán las reestructuró, estiró los vencimientos y redujo la tasa de interés, pero igual se vuelve una carga creciente, una carga pesada, sobre todo a partir del año que viene. Quedan por pagar 7.500 millones de dólares en lo que resta de 2024, quiero decir, 14.000 2025, 15.000 2026, y así vamos subiendo, 18.000 2027, 21.000 millones de dólares en 2028, solamente de deuda externa. No estamos contando la deuda interna, una parte creciente de la cual hay que pagarla en dólares, como el BOP real. Y esta perspectiva, esta deuda que se les viene encima, se nos viene encima, puso nerviosos a los sectores del mercado financiero, porque no hay confianza de que el gobierno va a ser capaz de enfrentar esos pagos. Y esto hace planear el riesgo de un nuevo incumplimiento en el pago de la deuda pública. Sería otro default más en nuestro historial de gobiernos neoliberales, son sobre todo ellos los que defaultearon. Y el gobierno se encuentra entonces frente a un dilema, porque por ningún motivo quiere fallarle a sus socios financieros internacionales. Pero por otro lado, su dogma les dicta que tienen que reducir los impuestos, sobre todo a los más ricos, tienen que desregular el movimiento de capitales, eliminar el cepo, y entonces es un ejercicio de equilibrio delicado, porque por un lado reducir los impuestos, pero ¿cuáles? Los impuestos a los bienes personales, y eso los redujeron, es el más progresivo que tenemos, pero entonces tienen que compensar, reincorporar el impuesto a las ganancias de las personas, que vuelven a tener que pagar entre 800.000 y 1 millón de contribuyentes que habían dejado de pagarlo. También tienen que hacer un equilibrio en su ideario de la apertura externa, del libre movimiento de capitales, servicios y bienes, porque tuvieron que aumentar el impuesto país, mantienen las restricciones para comprar dólares, el famoso cepo, y también tienen que mantener las retenciones
sobre las exportaciones. O sea que es algo muy contradictorio. Y cuando fue a la sociedad rural, este domingo pasado, Milei reiteró que detesta las retenciones, que las quiere eliminar, pero que no puede, por lo menos por ahora. Y el problema es que las retenciones le aportan dinero importante al Tesoro, que además es dinero que no coparticipa, va todo al gobierno central. Las retenciones representan 7%, un poquito más de los ingresos tributarios en este primer semestre de 2024. 2,7 billones de pesos que, si no los tuviera, el gobierno estaría en déficit financiero. Vemos entonces que las retenciones son un instrumento de política económica importante, realmente muy significativo por su aporte fiscal, pero además es un tema de una enorme carga política y emocional en la Argentina. Recordemos que fue la causa de la revuelta de productores agropecuarios en el año 2008, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. Para los terratenientes de la Pampa Húmeda, las retenciones son el enemigo público número uno. Pero para el resto de la sociedad es un mecanismo que no solamente permite obtener ingresos fiscales, sino que también permite moderar el precio de los alimentos. Es una forma de compartir parte de la renta natural de nuestras tierras, en beneficio del fisco y de los consumidores. Pero bueno, veamos más detenidamente qué son las retenciones. Son un tributo sobre los ingresos brutos obtenidos por la exportación de bienes y servicios. O sea, no es por las ganancias de las exportaciones, es por el monto, es un porcentaje del monto que se vende. Y esto tiene una historia muy larga en la Argentina, porque este tipo de tributos existían ya en el siglo XIX, era un elemento muy importante de los ingresos públicos de esa época, junto con las tasas a las importaciones. Milei dijo que había que volver a darle a los productores agrícolas la libertad que le dio la generación del 80, de 1880. Y se olvida que en esa época los impuestos a las exportaciones existían. En varias ocasiones históricas, la fijación de las retenciones estaba vinculada con la política cambiaria. Por ejemplo, en el año 67, 1967, cuando Kirchner Bacena devaluó la moneda y el dólar subió un 40%, al mismo tiempo el gobierno elevó la tasa de las retenciones y a las exportaciones, las puso entre el 16 y el 25%. De este modo, los exportadores agrícolas ganaron con la devaluación, pero perdieron parte de esa ganancia con las retenciones. Por una parte, tenían que pagarle al Estado algo más de la mitad de los pesos extra que recibían por cada dólar exportado. Pero por otra parte, tenían que pasarle esos pesos, tenían que reducir los precios internos, de acuerdo con el tipo de cambio efectivo que obtenían. También durante la convertibilidad entre 1991 y 2001 el gobierno prácticamente eliminó las retenciones, quedó nada más con una alícuota de 3,5% para la soja y el girasol, pero en realidad eso solamente compensaba parte del castigo que le significaba a los exportadores el prolongado 1 a 1, que le generó un fuerte atraso cambiario. Muchos productores entonces que no pagaban retenciones estaban quebrados. Y con la devaluación de 2002 también tenemos una vinculación entre devaluación y retenciones, porque Duhalde devalúa fuertemente, pero reintroduce las retenciones. Y la devaluación había sido tan fuerte que los productores no protestaron de tener que pagar 20% sobre sus exportaciones agrícolas. Y con el dinero de esas retenciones fue posible fondear los planes sociales, el jefes y jefas de hogar, que fueron muy importantes en esa época, y al mismo tiempo pudieron sanear las cuentas fiscales. Las retenciones además han sido importantes para suavizar el impacto
que habitualmente una devaluación tiene sobre los precios internos. ¿De dónde viene ese impacto? Pongámonos en el lugar de un productor, digamos de trigo. Este productor puede vender el trigo al mercado interno o al mercado externo. Si con la devaluación le pagan 40% más en el mercado externo, bueno, es obvio que va a exportar todo y no va a dejar nada al mercado interno, a menos que también en el mercado interno pueda remarcar los precios. Y es así como también va a trasladar el mejor precio que recibe por las exportaciones al valor del trigo en el mercado interno. Si con las retenciones, si con la devaluación le pagaban 40% más, pero con las retenciones le retienen 20%, entonces va a aumentar los precios internos en un 20% nada más y no en un 40%. De ese modo las retenciones perjudican al exportador agrícola o le toman parte de la ganancia, pero benefician al consumidor local o al menos le limitan el aumento del precio local. Es por eso que tenemos que considerar las retenciones dentro del conjunto de las medidas económicas. Tenemos que ver cómo juegan en conjunto con la política fiscal, con la política de distribución del ingreso, con la política antiinflacionaria y también con la política industrial. ¿Por qué con la política industrial? Bueno, un elemento muy importante de la política industrial es el tipo de cambio. Para poder competir, que las industrias compitan en el mercado mundial, es fundamental que el peso no sea demasiado fuerte. Ahora, si se fija un tipo de cambio muy favorable para los sectores transables, para los exportadores, para todas las importaciones, el precio de los alimentos también va a ser muy elevado y los salarios reales entonces van a ser bajos. Ahora, el hecho es que no todos los sectores necesitan tener un tipo de cambio, el mismo tipo de cambio para ser competitivos. La soja argentina no necesita tener el mismo tipo de cambio de la industria. Entonces, una solución es fijar retenciones diferentes. Puedo tener 35% de retenciones para las exportaciones de soja y 0% de retenciones para las exportaciones de manufacturas. Y es así como las retenciones permiten, en realidad, aplicar un tipo de cambio diferencial según la actividad. ¿Cuál es la conclusión que uno puede sacar en torno al tema de las retenciones? Bueno, no tenemos que tomarlo con liviandad. Es un tema que es muy importante, lo ha sido en la historia, sigue siendo ahora en la economía argentina, y no hay que ni demonizarlas como Milei, ni verlas como una panacea. Hay que entenderlas como un instrumento de la política económica que nos puede ayudar a calibrar esta política en el manejo de objetivos que en parte son contradictorios, porque uno quiere tener un tipo de cambio competitivo, pero también moderar el precio de los alimentos. Uno quiere expandir la producción agropecuaria, pero también reforzar las cuentas públicas. Y entonces las retenciones, las tasas de retenciones diferenciales, pueden ayudar a compatibilizar estos objetivos de política económica. Puede ser tal vez mucho pedirle a este gobierno el tener un pensamiento matizado y realista. Sin embargo, este gobierno sí entiende una cosa. El Fondo Monetario Internacional, que lo forzó a Macri a reimponer las retenciones a las exportaciones en el año 2018, no lo va a dejar suprimirlas. Continuará.